quiero hablarles hoy de un proyecto que tenemos en este momento. Se llama 11 metros cúbicos. Es una vitrina una vitrina que pertenecía a una tienda una tienda de comida, un supermercado, un mini mercado que estaba subutilizado y la hemos convertido en un espacio de creación cultural, de difusión también de proyectos de diferentes disciplinas. En este momento tenemos alojado un nuevo proyecto de visibilización de la situación que está pasando en este momento en Colombia. La idea era que desde el 28 de abril, cuando empezó el paro, acá en Weimar hay una pequeña comunidad de personas colombianas y pues también la impotencia de no saber cómo contribuir al paro, de no estar allá, de estar acá en una situación más privilegiada, nos llevó a pensar cómo podríamos contribuir como al paro de alguna manera, y pensamos entre todos que tal vez usar este sitio de exposiciones como una manera de visibilizar lo que estaba pasando. Yo pienso que una de las cosas positivas que nos estamos llevando todos los colombianos aquí en Weimar de este proyecto que estamos realizando juntos es el aprendizaje a partir de las realidades que a todos y cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. El aprendizaje, la educación sobre nuestra historia, sobre la historia de nuestro país, la historia de las personas que nos rodean, es una herramienta fundamental para poder construir la paz que todos estamos buscando. Tenemos que aprender para ser empáticos, para ser reflexivos, para no dejarnos llevar por las emociones del momento, por la rabia, por el odio. No, hay que aprender a verlo todo desde una perspectiva más general. Hay que decir que el dolor une y este tipo de momentos tristes unen, sobre todo cuando uno está por fuera. Resulta que esa vitrina al lado de una tienda de víveres asiáticos fue como la inspiración y el punto de encuentro como para empezar a pensar qué hacer. Y una de las estrategias que encontramos a partir de esa vitrina fue, primero, lo que podemos hacer es hacer llegar la información, el tema social en Colombia. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar. ¿Qué más podemos hacer? Esa sigue siendo la pregunta. Y bueno, en vez de seguirnos preguntando, pues entonces hacemos. Y lo que hacemos es mostrar. Es lo que podemos hacer desde acá. Aquí lo seguimos pensando y los abrazamos.